formación teológica ni la doctrina que tiene el Padre, quien nos ha ilustrado con propiedad y también con unción del Espíritu. Pero les comparto, continuando con lo que Él ya nos dio, les comparto mi experiencia sobre este sacramento y llevándolo al sentido de que nosotros podamos realmente sacarle lo más que podamos a lo que es nuestra relación con Dios, en lo que es el perdón, el arrepentimiento, todo esto. Y antes de comenzar, pues yo le he pedido la palabra al Señor para que en la palabra podamos nosotros sanar nuestros sentidos, así como el Padre nos está explicando algo muy importante, y es que cuando nos referimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios no solamente da vida, pero la palabra de Dios libera y sana. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, antes de escuchar un tema como este, pues se van a sanar nuestros sentidos, los instintos, la razón, todo se sana con la palabra del Señor y queda el terreno libre para que el Espíritu Santo llegue y pueda darnos lo que nos va a dar por intermedio de esta reflexión. Sabemos de que yo estoy hablando, pero la realidad es de que todos nosotros estamos produciendo la fuerza del Espíritu para que yo hable lo que todos nosotros necesitamos. Simplemente como instrumento yo lo represento a todos ustedes porque me tocó hablar en este momento, pero la realidad es que estamos hablando todos desde el corazón, y es una unión de corazones en un solo cuerpo, y dejamos que como el Espíritu de Dios es el que le da vida y anima ese cuerpo místico, entonces nosotros como cuerpo, en este momento uniendo todos nuestros corazones, permitimos que el Espíritu Santo venga a animar este corazón unido que se forma de todos nuestros corazones. Y en esto empieza una verdadera reconciliación. Porque para entender este tema, primero tenemos que entender que hay que empezar por reconciliarnos entre nosotros que estamos aquí presentes. Y para reconciliarnos tenemos que dejar todas las diferencias que hay entre unos y otros, que son muy sublimes. Nosotros todos crecemos muy divididos por la forma de la cultura en que venimos, las tradiciones, la educación, la formación. En toda esa forma tenemos divisiones y discriminamos, segregamos, tenemos complejos y problemas. Entonces eso nos divide y no nos da reconciliación. Entonces inconscientemente estamos separados. Por eso es que en este momento lo primero que debemos pedir al Señor es que nos una, para que en un solo corazón, un solo espíritu que es el del Señor venga y anime todo lo que va a suceder en este momento. Entonces, para sanar todo lo que nos divide, para sanar todo lo que nos separa de Dios especialmente y después de nosotros, pedimos la palabra del Señor y así encontramos sanación. Esta palabra no la escogí, sino que es la que el Señor nos da, y es San Juan 10:1, el buen pastor. Dice: en verdad os digo, quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre el guardián y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por su nombre y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les propuso Jesús, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí se salvará, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y vida abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El mercenario no es pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es mercenario y no se interesa por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las reúna. Y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. El Padre me ama por esto, porque doy mi vida, que recobraré de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Tal es el mandato que he recibido de mi Padre.
De nuevo se produjo división entre los judíos por estos discursos. Muchos decían, es un endemoniado y está loco, ¿por qué le escucháis? Otros decían, estas cosas no son de un endemoniado, ¿acaso puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor porque nos abre los ojos, y algo importante que nosotros debemos entender en la reconciliación es que hay un ejemplo que yo doy siempre, que es este. Una señora hace tiempos, desde mi camino misionero, se me acercó y me dijo que cuando yo di el testimonio y hablé sobre el testimonio de conversión y hablé sobre el sacramento de la reconciliación, ella había entendido algo que no sabía, por el cual había dejado el sacramento de la reconciliación. Y era que no entendía bien de que cuando nosotros nos reconciliamos con Dios antes de confesarnos, tenemos que hacer una reconciliación íntima. Y por eso el ejemplo es este. Jesús sana un paralítico o un leproso o un ciego o un sordo a la orilla del camino. Y después de sanarlo, lo primero que le dice es que se vaya para el templo a pagar su purificación y a hablar con el sacerdote. Y él lo envía a un templo y a un sacerdote que estaba buscando matarlo a él. Pero era el templo en el cual estaba en obediencia, porque él vino en esa obediencia hasta un punto tal que fue circuncidado, como hablábamos en otras oportunidades, circuncidado a los 8 días de nacer, a pesar de que venía precisamente a pasar esa circuncisión de la carne al corazón, como dice San Pablo, una circuncisión ya en el espíritu. Y sin embargo, en obediencia se dejó circuncidar siendo Dios mismo. Él lo hubiera podido evitar, porque todo lo que pasa con Jesús desde el nacimiento es voluntad divina perfecta. Por lo tanto, no hay errores. Entonces, si nosotros entendemos esa obediencia, nos damos cuenta de esto. El sacramento, la reconciliación, tiene que empezar profundamente en nuestra relación íntima con Jesús, que es nuestro juez, y quien perdona los pecados, antes de pensar siquiera en cuál es el sacerdote que nos va a confesar, qué es lo que va a decir el sacerdote, lo que le vamos a contar, qué es la reacción que va a tener, o si es que yo debo confesarme con un sacerdote o no, porque a lo mejor simplemente me confieso con el Señor. Pero la realidad es esta: el sacramento de la reconciliación comienza, como comenzamos esta charla, diciendo, yo tengo que limar todas las asperezas, las divisiones que tengo con todo lo que me rodea. Primero con el prójimo que me rodea inmediatamente, porque es donde yo puedo manifestar el amor de Dios, porque es en las criaturas donde nosotros podemos manifestar el amor de Dios. El Señor mismo nos dice, si no puedes amar a esa criatura que la ves y que la puedes tocar y todo, ¿cómo me puedes amar a mí que no me ves? O sea, tú tienes que llegar a mí aprendiendo a reconocer lo que yo te he dado, y lo que yo te he dado es lo que tienes al lado tuyo. Por eso, como una santa como Teresa de Calcuta decía, el Señor nos enseña que tenemos que amar lo que está inmediatamente al lado de nosotros. Por ahí es donde empieza el verdadero amor, porque si nosotros no nos ejercitamos en el amor con lo que es visible, no vamos a alcanzar a llegar al amor que es invisible, al amor de Dios. Y por eso Él, como es el divino pastor Jesús, nos enseñó a poder llegar a Él como por una escalera. Y la escalera es dando pasos, pero pasitos, no saltos, porque nosotros no podemos saltar antes de saber caminar. Una persona tiene que aprender primero a dar pasos y poder caminar, y después se atreve a saltar. Ustedes no podrán ver un niño que apenas se levantó de gatear y lo van a ver saltando sin haber aprendido a caminar bien. Eso va contra la naturaleza. Entonces la realidad es que para nosotros llegar a Dios, Dios nos ha dado a nosotros un camino perfecto. Y el camino perfecto obviamente que siempre se centra en el amor. Pero el amor viene con la reconciliación. Nosotros, para encontrar a Dios, tenemos que encontrar paz en nuestro corazón y paz con el prójimo, para poder nosotros estar. La prueba está que el Señor dice, y los apóstoles nos explican muy bien en el Nuevo Testamento, de izquierda a derecha, en el centro y en todos lados dicen, no te acerques al altar del Señor con tus ofrendas si no has hecho paz con tu hermano. No vengas donde el Señor a pedir perdón si no has perdonado a tu hermano. Entonces fíjense que la condición de la reconciliación comienza con nosotros reconciliarnos, porque así el Señor se reconcilia con nosotros. El Señor, una persona diría, pero Dios siempre perdona. Pues claro que Dios siempre perdona, pero mire lo que nos enseña el Padre Nuestro. Jesús
le da a los apóstoles la oración que le piden, para que cuando les pide que les enseñen a orar. Y miren lo que hay en el Padre Nuestro tan increíble, cómo es de perfecta la oración, con misericordia a nuestra humanidad. Hay una parte del Padre Nuestro que dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, claro, es una oración perfecta. ¿Por qué? Porque uno va donde Dios a darle semejante oración y no está mintiendo de ninguna manera, porque el Señor le va a perdonar a uno. ¿Le va a perdonar a uno cómo? Así como uno perdona a los que nos ofenden. ¿Sí? O sea que uno no va a mentir, pero tampoco va a recibir el perdón de Dios, sino al nivel de que uno está perdonando, porque precisamente la oración nos está enseñando exactamente eso. Dice: así como nosotros perdonamos. Entonces, el nivel de compromiso con Dios está en el nivel de la reconciliación que tenemos nosotros. Por eso, para nosotros poder decir que la Eucaristía es un alimento para el alma y nos está sanando de todos los males, porque es lo único que nos sana, porque es lo único que da vida, porque es la carne y la sangre de Cristo, y sabemos que solamente eso nos da vida eterna y es lo único que nos da fortaleza para vivir este destierro. Entonces, de la única manera que esa Eucaristía tiene la fortaleza para poder alimentarnos verdaderamente como es si nosotros tenemos un corazón reconciliado. De lo contrario, ese alimento no va a ser tan fuerte como debe ser. Es como una persona que está tomando vitaminas, que está haciendo ejercicio, que está haciendo toda clase de cosas, pero tiene vicios graves. Usa narcóticos, alcohol, se trasnocha, es un fornicador y toda clase de cosas malas que dañan el cuerpo. Entonces, ¿de qué le sirven las vitaminas, el ejercicio y todas las cosas que hace si de todas maneras la está dañando con el vicio y las malas costumbres que tiene? Entonces, lo mismo sucede. ¿De qué nos sirve a nosotros ir a recibir el pan de vida y recibir a Cristo si nosotros tenemos una cantidad de malos hábitos y malos alimentos que dañan el alimento santo del Señor? Entonces, la reconciliación debe comenzar por comprender de que nosotros recibimos de Dios siempre lo justo, lo perfecto, porque Él es un Dios justo. Entonces, vamos a recibir de Él la reconciliación exacta a la que estamos dando nosotros. Mirémonos bien, cuando nosotros nos colocamos en el lugar donde nacimos, en la familia donde nacimos, en el pueblo o la ciudad donde nacimos, en el país donde nacimos y bajo las circunstancias que nacimos, económicas, políticas, sociales, inclusive espirituales, porque a nivel de doctrina, en la iglesia que nacimos, en la forma que nos educaron o no nos educaron, en esa forma nos encontramos nosotros en una situación. De acuerdo a eso hemos tomado decisiones y hemos sido educados a tener una posición y una actitud con relación a los demás y con relación a nosotros mismos también, porque en una educación que no está con Dios, en una familia que no tiene la formación espiritual lo suficientemente fuerte, el hombre empieza a crecer edificándose a sí mismo como un rey que está buscando poder por la tierra, buscando cómo conquistar metas altas en el mundo, buscando la satisfacción en los placeres y las comodidades de este mundo, y ya no está buscando nada que tenga que ver con la esencia verdadera que es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que localizarnos bien de dónde venimos y buscar las raíces, porque en esas raíces es donde se encuentra el camino verdadero, la reconciliación. Si nosotros no entendemos las taras que tenemos, los malos hábitos, los juicios que tenemos que vienen de los abuelos, de los tatarabuelos, de los tíos, de los hermanos, de los vecinos, la gente con que crecimos, la escuela donde estudiamos, el colegio donde fuimos, la universidad, si fuimos, todas esas cosas, el trabajo, la familia, todo eso nos ha formado a nosotros y es determinante para la reconciliación encontrar todo eso, esa idiosincrasia, porque en eso es donde se encuentran los detalles por los cuales nosotros nos damos cuenta a veces que a pesar de tanta devoción, a pesar de tanto sacrificio, de tanta enmienda, tanta penitencia, tanto ayuno, tanta cosa que hacemos, el corazón no está en paz todavía y no tenemos el gozo del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? No estamos reconciliados. Porque ¿de qué nos ganamos nosotros con hacer todo eso? Como dice San Pablo, ¿de qué nos ganamos nosotros con tener todo? Podemos dar hasta nuestra vida y quemar nuestro cuerpo y entregarlo, pero si nosotros no hicimos eso con amor, no sirve de nada. Entonces, la razón es esta,
para que el amor realmente se manifieste en nosotros, nosotros tenemos que superar todas esas cosas que nos separan del amor. Y el amor se separa de esto. Si nosotros crecimos en una familia que se creía más pobre, más inferior, más desventajada, menos privilegiada que todos los demás, venimos con un complejo horrible en el cual nos sentimos inferiores a todo el mundo y sentimos que no nos merecemos nada y que no pertenecemos a nada y que todo el mundo nos discrimina y nos saca. Esa es una posibilidad que hay en el corazón que nos separa del amor, porque entonces consideramos que nosotros somos unos miserables que no recibimos los privilegios de los demás. Ahora, el caso opuesto es aquel privilegiado que tiene posición económica, social, política y que es reconocido hasta en la iglesia, entonces se cree que tiene ventaja sobre aquellos desventurados que no la tienen y también por esa misma posición y por esa misma ventaja está separado del amor de Dios, porque está discriminando a los otros. Entonces, tanto aquel que se cree sin privilegios y culpa la vida misma y a veces hasta Dios mismo por lo que le pasa, porque al culpar la vida culpa al Creador, es tan malo eso y nos separa tanto de Dios como aquel privilegiado que piensa tener cosas mejores que los demás y piensa que está más bendecido, que tiene más dones y que es que la familia fue más buena y por esa razón recibieron todo lo que tienen. Y yo estoy hablando ahora no del hombre común del mundo, estoy hablando del cristiano y de una persona que está en la iglesia, estoy hablando de alguien que tiene conciencia de su fe. Porque estamos hablando de la reconciliación, y cuando hablamos de la reconciliación hablamos de alguien que está presente ante una realidad, que es Jesús se hizo hombre, y Él nos enseñó el camino para llegar al paraíso que perdimos, entregó su vida en la cruz, resucitó, derrotó la muerte que es el pecado y nos mostró a nosotros que si nosotros hacemos lo mismo derrotamos la muerte pero con Él, porque solamente Él la puede derrotar. Y si Él derrotó la muerte, eso quiere decir que todos la derrotamos si estamos con Él y Él en nosotros. Entonces la reconciliación es un sacramento, ese sacramento que nos lleva a nosotros a una posición de una verdadera redención, porque fíjese que para nosotros ser redimidos tenemos que reconciliarnos, de lo contrario, ¿cómo vamos a vivir la gracia del bautismo? Si en el bautismo Dios, por pura gracia y misericordia, sin nosotros haber hecho nada más que males y males detrás de males, porque mire la historia como el Padre nos la recordaba esta mañana en la reflexión de la Cuaresma, 40 años en el desierto, esa gente de Dios nunca aprendió y los milagros tan grandes que Dios hizo al frente de ellos, y no, la mayoría se murieron en el desierto por los pecados. Un día murieron más de 21,000 personas por fornicar en un solo día, y así era. La serpiente los mordían, los mataban porque estaban tentando a Dios. Y eso es innumerable la cantidad de abominaciones y pecados tan horribles ante un Dios que no podía hacerles más milagros, que ya no podía, porque era por todas partes. Y sin embargo, mire, por pura misericordia de Dios, a pesar de tener un récord tan malo como el que teníamos, nos manda el Señor para reconciliarnos Él directamente en su Hijo, pues Dios mismo hecho hombre. Y nos da ese sacramento de la reconciliación. Él nos perdona los pecados. Y Él nos muestra que Él vence la muerte. Eso quiere decir, todos nosotros aquí presentes sabemos que los defectos tan grandes que podamos tener todavía, las imperfecciones tan espantosas que cada uno tenemos que nos atormentan tanto, esas cosas malas que no podemos superar, ese mal, como dice San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, que es un dolor muy grande que llevamos por dentro nosotros. Eso que tenemos allí se puede superar, todo eso se puede superar, porque Jesús venció la muerte. Y si se puede superar tanto, que Él nos dijo, sed santos y perfectos como mi Padre que es santo y perfecto. Si eso fuera imposible, Jesús, que es el justo pastor, jamás nos lo hubiera pedido. Es verdad que es posible. Por lo tanto, no podemos nosotros acostarnos sobre el nido de nuestra humanidad y decir, es que somos así, porque esa es la mediocridad del ser humano, donde el ser humano se acuesta dentro de sus defectos. Para nosotros podemos reconciliar, tenemos que aceptar la maldad que hay en nosotros y lo que nos divide del prójimo. Entonces, tenemos que limar todas las asperezas y lo que nos divide de los demás para poder llegar a un sacramento de la reconciliación verdadero. Y después de nosotros descubrir
¿Qué es lo que nos divide? Ustedes se han dado cuenta que hay personas que sin uno conocerlas, solamente por su apariencia física, su forma de hablar, ya nos cae mal. O sea, y son inocentes. Hay gente que pasa por la calle que nunca vamos a hablar con ellos, no sabemos quiénes son y ya nos cayeron mal, ¿cierto? Pongan a pensar, imagínense, pongan a pensar los divididos que estamos muy divididos en el corazón y esas cosas nos separan de la reconciliación con Dios. Por eso es que yo estoy hablando aquí obviamente de la perfección. Porque cualquiera diría, pues esto es muy exagerado, porque entonces, ¿cómo va a ser uno para tener unos ojos tan perfectos del corazón que pueda amar perfectamente a todo lo que pasa? Pero la realidad es que nosotros tenemos que llegar allá. Ese es el camino. El camino a la santidad es lograr eso, de que pase una persona, le caiga mal a uno y uno se asuste. Diga yo, ¿cómo es posible que esa persona me caiga mal si ni la conozco? Entonces, tiene que haber algo muy malo en mí para que yo sienta eso. Pero no hace uno porque si me cayó mal es que esa persona no me gusta y uno no tiene ni idea, pero lo aceptó, ¿cierto? Lo aceptó y siguió pensando así, inclusive lo comenta. Uy, pasó una persona tan rara, tan fea, se tiene una cara de malo y uno ni la conoce, ¿no que va a saber quién es? Uno no puede decir eso. Entonces, ¿qué sucede? Esos detalles pequeños son los que contribuyen a la construcción del verdadero templo de Dios en nuestro corazón. El templo de Dios en nuestro corazón solo se construye con ladrillito tras ladrillito y esos ladrillos tienen que ser bien colocados y cada ladrillo es cada detalle de esos. Si uno va por la calle y le cayó mal a alguien, este tiene que tumbar esa imperfección del corazón y cuestionarse, arrepentirse, pedirle al Señor misericordia y decirle, Señor, mira la maldad que hay en mí. ¿Cómo es posible que yo no quiera a una persona que ni conozco? Ahora, miren los peligros que hay en el mundo que vivimos hoy, el mundo de la informática, los medios de comunicación. Una persona está viendo noticias y sin conocer, mucha gente de la que presentan en las noticias ya los odia. Entonces, hay gente que está haciendo maldades por allá en Irak o no sé dónde, y todo el mundo está esperando a ver cuándo lo matan, porque es que como es tan malo, hay que eliminarlo. Y uno en el corazón empieza a tomar decisiones con un poco de intereses políticos que hay, con un poco de intereses masones, con un poco de intereses económicos, con un poco de intereses torcidos que uno ni siquiera sabe de dónde vienen, porque ¿quién es quién para decir que todo lo que nosotros escuchamos en las noticias es verdad? Una persona puede ser muy mala, está bien, pero eso no justifica que esta persona le vaya a poner una bomba bajo los pies para volarlo porque es malo. Nosotros no podemos justificar esas cosas como cristianos. Mire que el padre estaba diciendo algo muy cierto en la posición de Mahatma Gandhi cuando él decía, yo quiero a Cristo pero no a los cristianos, me asustan, ¿cierto? Y la realidad es que no se trata de que nosotros dejemos pasar por desapercibido el hecho de que el estar mirando televisión y noticias y mirar cómo condenan la gente, los intereses políticos y económicos y lo que sea, los condenan y les muestran, y en visuales le muestran a uno las imágenes más horribles de esa persona y lo crucifican completamente al frente de uno y uno pone los dedos como los romanos, así, es como, por eso el Señor me mostraba a mí una cosa. Sí, y esto lo repito yo casi en todas las charlas porque es importante, pero nosotros vivimos un coliseo romano más grande hoy que nunca. Si nosotros pensamos que los romanos se acabaron y se pasaron, estamos equivocados. Porque lo que pasó es que se agrandaron y ahora estamos en el mundo entero romanizados. Porque mire lo que sucede. El Coliseo de Roma, donde los leones se consumían a los cristianos, entre esos a San Ignacio de Antioquía, que el día que se lo comieron a él fue cuando más se convirtieron romanos que estaban en el foro. Entonces miren ustedes que hoy ese Coliseo romano, esa arena del Coliseo, es más grande porque es el mundo entero en esta globalización. Y cada uno de nosotros tenemos una silla privada del Coliseo, que es la sala de la casa al frente del televisor. Y ahí estamos nosotros haciendo así, para que maten la gente, para que hagan esto, porque nosotros nos ponemos de acuerdo. Sale una persona bien vestida, bien elegante y nos dice a nosotros, tenemos que ir a asesinar a esa sociedad porque si no nos asesinan a nosotros. Es que esos son los malos y todo el mundo está al otro día pendiente de cómo los van a volar, cómo los van a explotar, cómo los van a reventar, esto. Y el canal que mejor que sintoniza es el que más información nos da de en qué forma los van a descuartizar. Es el que más se ve. ¿Y qué pasa? Fíjense ustedes que esto nos separa de la reconciliación. Porque nosotros cada vez nos estamos separando más del amor, porque estamos participando en el desamor.
Estamos participando en guerras que no son de nosotros. Estamos participando en el asesinato de gente que nunca nos ha hecho nada malo a nosotros, que no tenemos pruebas de nada para nosotros condenarlos. Estamos participando en despreciar a una persona porque la vimos ser señalada por otros de que era mala o que era esto y la despreciamos sin conocerla. Entonces, todo esto es básico y elemental en la formación de un verdadero sacramento de reconciliación. Nosotros tenemos que descubrir en nosotros el veneno que nos separa de la reconciliación con Dios. Y fíjense ustedes que la gran mayoría de los problemas que tenemos nosotros para no perdonarle a la gente, para no perdonarnos a nosotros mismos a veces, es precisamente porque estamos embebidos en un mundo donde no hay caridad. No hay caridad con el prójimo, ni siquiera con nosotros mismos, porque la caridad tiene que empezar por casa, como dice el refrán. ¿Y cómo empieza la caridad por casa? Buscando la santidad. Si nosotros no estamos buscando la santidad, es que no tenemos caridad con nosotros mismos, porque si uno no busca la santidad, le falta el amor que uno debe tener por lo que Dios le dio, por el don de la vida, porque el don de la vida fue dado para santificarse, no para nada más. Nada, no hay ninguna otra razón por la cual Dios nos dio la vida, para santificarnos. Entonces, si nosotros no estamos buscando la santidad, estamos faltando a la caridad, a nuestra propia salvación. Por eso es que debemos empezar con la caridad por la casa, y después de eso, la caridad para todo lo demás, que es el prójimo, y teniendo eso extendido a todo el cuerpo del Señor, que somos todos nosotros, podemos llegar a Dios de verdad. Por eso, esa interiorización que nos lleva a nosotros a descubrir las cosas malas que hay en nosotros y lo que nos divide de una verdadera reconciliación es la única vía a llegar al sacramento en una forma perfecta. Porque mire, usted va y se confiesa: tengo problemas con mi mamá, con mi papá, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos o hermanos, con los profesores o con los patrones o con mis empleados. Tengo problemas con la gente así, me arrepiento. Pero resulta de que uno se arrepiente y confiesa sus pecados, pero no tiene una reconciliación sincera en el corazón porque no piensa cambiar, porque no tiene una intención de renunciar a ese pecado de verdad. Porque una cosa es confesarse y una cosa es decir, qué pena por todo lo que he hecho mal. Pero otra cosa es decir, yo siento en mi corazón que he renunciado a este mal que tengo dentro de mí. Y por eso es que la mayoría de las confesiones nos dejan con un vacío. Uno siente una paz, porque es bueno confesarse y debía hacerlo uno con mucha frecuencia. Pero para llegar a una verdadera confesión, tiene que haber la renuncia absoluta al pecado. Por eso es que se decía, y yo en unas charlas pasadas, algunos de ustedes estaban acá, les ponía este ejemplo. Cuando uno tiene una relación muy mala entre seres humanos, un novio, una novia, un esposo, una esposa, algo que esté bien mal, llega un momento dado en que la persona de pronto se para y dice, no más, y corta con esa relación y se va del todo, y la termina. Eso es, en algunos casos, una mala decisión, en otros es buena, pero se va y corta con esa relación. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer con el pecado. El pecado tiene que ser una ruptura total, absoluta. Uno puede ir a confesarse 1000 veces de que roba, y está bien, el Señor le perdona todas las veces que uno va. Pero eso quiere decir que para uno sanarse de ser ladrón, le toca renunciar a robar, le toca renunciar de verdad, porque el Señor le va a perdonar. Mire, padre, me acuso de que me acabo de robar una gallina y no sé cuántas cosas, y el padre se lo absuelvo en el nombre del Señor, porque sí, es que es Jesús que nos perdona por la gallina que le robó. Pero ¿qué pasó? No se está arrepintiendo de ser ladrón, o sea, no está renunciando al robo, y sabe que dentro de 15 días se va a confesar por robarse una vaca, ya no es una gallina. Entonces, y eso no tiene fin, no tiene límite. Me acuso, padre, que me acaricié con la novia, no sé qué. Él está perdonado, hijito mío. Dentro de 3 meses me acuso, padre, que mi novia quedó esperando, ¿cierto? Y eso sigue creciendo, o sea, no tiene límite. Por eso es que para la reconciliación nosotros tenemos que meternos dentro de las llagas verdaderas del pecado, meternos allá y decir, es que yo estoy podrido por acá, es que esto está muy feo,
Es que yo no, por mucho esfuerzo que hago, yo sigo haciendo lo mismo. Entonces yo necesito misericordia, yo necesito que venga una fuerza del cielo que es la única que me puede salvar, porque nada más nos puede salvar que el Espíritu del Señor. Es el único que nos da la fuerza. Pero para que el Espíritu del Señor pueda hacer el trabajo en nosotros, el Espíritu del Señor tiene que recibir de nosotros la verdadera renuncia al mal que tenemos. Fíjese que cuando uno ora en el nombre del Señor por una enfermedad que uno tiene encima, ¿cierto? Bien grave, uno dice, si es tu voluntad que yo esté enfermo, Señor, que así sea. Pero si no, en tu nombre, Jesús, renuncio al espíritu de esta enfermedad y lo derroto inmediatamente, ¿cierto? Y eso lo hace con todas las fuerzas. Si Dios quiere que esté enfermo se quedó. Pero si no quiere, se va a sanar él mismo con la fuerza del Espíritu Santo en Jesús, que nos sana y nos libera de todas las cosas malas. Pero para eso tiene que dar uno la orden absoluta, con todas las fuerzas, en el poder que Jesús nos da para derrotar ese mal que hay en nosotros o en nuestro hermano. Para esto tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si el Señor nos ha salvado, si el Señor derrotó la muerte, o sea, el pecado, si el Señor nos dio a nosotros en su Santo Espíritu la fuerza para hacerlo, eso quiere decir que no tenemos ninguna excusa para no renunciar al pecado en que estamos. Y la realidad es esta, como dice Jesús, no hay ninguno aquí que pueda tirar la primera piedra, ¿no es verdad? Ninguno de nosotros. Por eso no hay una sola persona presente acá en este salón que pueda decir, yo estoy libre de pecado. Ninguno. Por lo tanto, somos todos nosotros los que estamos aquí metidos en esto. Y la realidad es que cada uno de nosotros tiene un pecado que tiene que superar, y posiblemente más de uno, que tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque seguimos reincidiendo en ese pecado, y ese mismo pecado nos puede llevar a un purgatorio espantoso, con el peligro de podernos llevar al infierno. Pero supongamos que nosotros nos estamos confesando todo el tiempo sin cambiar y sin renunciar al pecado. Lo más posible es que no nos condenemos, pero lo más posible es que quedamos en un estado espantoso, horroroso de purgatorio. Y si la gente supiera siquiera lo que eso significa, tan solo la palabra purgatorio, eso ni sin hablar del infierno, ya se cuidaría todos los días de que eso nunca sucediera. Y la realidad es que para nosotros llegar verdaderamente a ese momento en el que entendemos esta necesidad de la reconciliación, primero necesitamos la gracia de Dios, pedirle la fuerza al Espíritu Santo. Y segundo, atrevernos. Fíjese cómo es de difícil. Una persona es mentirosa, por ejemplo, y con una mentira se ha construido toda su vida, porque a través de las mentiras así ha salido con la suya, así ha sobrevivido, así ha conseguido dinero, así ha solucionado problemas con sus amistades, con todo, a través de la mentira. Entonces, si esa persona quiere renunciar a esa mentira, le toca ser muy valiente, porque le va a dar mucho miedo dejar de mentir, porque no sabe si no mentir, porque es que todo lo ha hecho así. Entonces, imagínese el dolor que le cuesta dejar de mentir. Es dejar algo que parece un hijo, dejar algo que parece un papá, dejar algo que parece la mamá. Es como algo muy íntimo y poderoso. Pero ¿sabe? El pecado se convierte en eso, en algo muy grande, muy poderoso, y algo que parece ser que no pudiéramos vivir sin él. ¿Cuántas personas han vivido en una unión libre, por ejemplo? Viven en una unión libre y cuando de repente entran en conciencia y se les muestra directamente, esto es pecado mortal, si sigue viviendo así se va a condenar, usted no puede vivir así, está violando todas las leyes de Dios. Entonces esa persona, ¿qué tiene que hacer? Imagínese lo difícil que es decidir por Dios o por el hombre o la mujer con que está viviendo, y cambiar a uno de los dos. Pero no queda más camino, le toca escoger, o me quedo viviendo con este hombre, con esta mujer, o acepto a Dios, una de las dos. Entonces, me pongo la piedra al cuello y me quedo aquí en este lecho y me hundo con el lecho y todo, o me voy para donde el Señor, aunque pierda todo. Eso es lo que tiene que hacer. Pero fíjese que así de severa es la solución al pecado. Para nosotros dejar de pecar, tenemos que romper de raíz lo que nos hace pecar y renunciar a él totalmente. Uno tiene que arrodillarse y decirle al Señor, renuncio
con todas las fuerzas de mi alma, de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, renuncio a este pecado, lo renuncio, no lo quiero más en mi vida, me ha hecho daño, le ha hecho daño a los demás, me quita la paz de mi corazón, me angustia, me desespera, me destruye. Quítame, Señor, esta miseria de mí, sáname, dame fuerza, Señor, sácame de esta esclavitud, rompe estas cadenas. Y así es como nosotros logramos ser liberados del pecado si renunciamos de verdad. ¿Usted se imagina lo lindo que es hacer una confesión después de eso? Si después de eso vamos donde un sacerdote y decimos, Padre, me vengo a confesar. Esa sí es una confesión de verdad. Porque mire que el corazón sí va contrito, el corazón va lleno de fuerza para el arrepentimiento. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo estará de fiesta, porque esa es la fiesta del cielo, un pecador arrepentido, esa es. Pero cuando hablamos de un pecador arrepentido, tiene que ser de verdad. No puede ser ese arrepentimiento superficial de que hoy me confieso, mañana peco, hoy me confieso, mañana peco, y no hay un cambio en el corazón. Eso no da fiesta en el cielo, eso lo que da es tristeza. Entonces imagina a los ángeles haciendo así, ahí se está confesando otra vez, ¡ay! Ya sabe que al otro día, ¡oh! Otra vez, y así. Entonces es como algo horrible, ¿cierto? Eso visto desde el Espíritu, visto desde la perfección, debe ser doloroso. Yo no me puedo imaginar el dolor de la Virgen María, el que es nuestra madre, de ver esos hijos que se la pasan jugando con un sacramento tan increíble como es este, y aún peor, yendo a recibir al Señor. Eso es aún peor todavía. Entonces, por eso es que nosotros debemos enfrentarnos a estos elementos graves que hay en nosotros y atrevernos a ser valientes, porque se necesita ser valiente para derrotar a la serpiente. Uno no se le puede acercar a una serpiente que lo está atacando, se lo quiere envenenar, si no se le acerca con valor para dominar ese animal. Porque fíjese usted, cuando usted se enfrenta a un perro bravo, usted tiene que ser mucho más astuto, más inteligente que él. De lo contrario, se lo come. Y así es la serpiente del pecado. La serpiente del pecado es una cobra que está en plena acción. Está inflamada, está así y está al frente ahí esperando el momento para saltar. Entonces, por eso uno tiene que saber cómo pararse al frente de la serpiente. Y la serpiente está lista a picar. La serpiente no está dormida. Esa serpiente está alerta, está parada. Es una cobra así. Esa es la serpiente del pecado. Y la única manera de caminar por este valle de serpientes, porque es por donde estamos caminando, es caminar con esos ojos puestos en el Señor, porque estamos obedeciéndole a Él. Y la serpiente que ve a alguien caminar derecho hacia Él, ni se le acerca, porque sabe que Él la pisó y tiene los pies sobre ella, y mucho más. Miremos la Virgen María que está paradita sobre la serpiente. Por eso, si nosotros caminamos de la mano de Jesús y María, ni una sola serpiente de este valle nos puede picar, nos va a amenazar, nos va a dar dificultades, porque nos va a tocar hacer caminos curvosos y difíciles para evitar ese mar de serpientes, y sabemos que hay que caminar por aquí y por allá y desquitarlas y esquivarlas, pero sabemos que tenemos el poder para no dejarnos picar. Ahora, una cosa importante es que nosotros reconozcamos de verdad de que esa es la única solución para encontrar a Dios en nuestro corazón. Porque ustedes se pueden imaginar cómo puede ser posible de que uno espere de que Jesús reine en su corazón y el Espíritu del Señor se manifieste en uno si uno no le ha renunciado al pecado. Es imposible, es un corazón dividido. Y por eso nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad, la misma doctrina que hemos aprendido, puede ser una piedra de tropiezo, porque la podemos utilizar como vestido, como los fariseos, que se vestían y Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque nos podemos vestir de rosarios, de novenas, de eucaristías, de penitencias, hasta de caridad. Nos podemos vestir de rostros amables y queridos, pero eso no quiere decir nada, porque si nosotros no hemos renunciado al pecado, no podemos encontrar ese vestido honorable del alma, que es el único que representa ante Dios la verdad, porque la verdad es dentro de nosotros, no en lo exterior. Ni siquiera están las devociones, ni siquiera están los mismos sacramentos. La verdad está en el cambio del corazón, porque todo lo demás
fueron, como el Padre nos explicaba esta mañana, lo que Dios nos dio para que nosotros lo encontremos y lo sigamos a Él, las herramientas. Él nos dice, les voy a dar estos sacramentos, les voy a dar estas enseñanzas para que ustedes me sigan a mí paso a paso y lleguen acá. Pero ¿para qué nos dio todo eso? Para que cambie el corazón. Entonces, si nosotros logramos entender que todo lo que Dios nos dio es para cambiar el corazón, entonces lo primero que tenemos que entender es que el cambio de corazón no se logra si no renunciamos al pecado. Ahora, fíjense ustedes en el sacramento de la reconciliación, cuando aparece la figura del sacerdote, lo que sucede en la gran mayoría de las personas. Como nosotros tenemos una serie de conflictos con la humanidad y no le hemos puesto cuidado a ellos, como yo explicaba antes, que le cae mal a una persona que pasa por la calle que ni conoce. Entonces imagínense que ese caso sea el de sacerdote. Llega un sacerdote y le cae mal a uno, entonces, y ni lo conoce. Entonces imagina, no va a poder tener una confesión bien, porque ya está dividido inclusive con el sacerdote. Y si de pronto le contaron alguna cosa mala al sacerdote, peor. Y si de pronto se imaginó una cosa mala de él, peor. Y si de pronto le ve a hacer cosas que a usted no le gustan, peor. Entonces, fíjense en lo importante. Fíjense lo importante que es la sanación de nuestra relación con el prójimo, porque es tan grave eso, tan grave, que el mismo diablo, sabiendo lo mal que estamos nosotros con el prójimo, nos quita a nosotros el amor por el sacerdote con que nos vamos a confesar, y por eso, empezando por ahí, ya está por ahí, está dañada toda la reconciliación. Porque entonces hay gente que habla así, yo he oído personas hablar así, dicen, me tocó confesarme, pero con un padre, uy, eso ni me puse cuidado, estaba pensando en otra cosa, tenía hasta mal aliento, todo, era muy incómodo y horrible, todo esto. Y hay gente que se atreve a hablar así, porque ¿sabe qué? Nunca se fue a confesar con el Espíritu Santo, se fue a confesar con un cura, y resulta que lejos está de ser así. El sacramento de la reconciliación es un encuentro vivo con el Señor. Miren que el Señor sana al leproso en la orilla del camino, pero Él, siendo Dios, lo mandó para el sacerdote, después de sanarlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que ir a la orilla del camino, que es el tabernáculo, es la orilla del camino, y arrodillarnos ahí y decir, como el ciego, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí, a los pies del tabernáculo, esa es la orilla del camino, y decirle todos los pecados al Señor, y después de eso ir donde ese sacerdote, que es un ser humano como nosotros, que tiene tanta miseria como nosotros y aún más a veces porque él peca doble, porque a él se le dieron las cosas más grandes que se le pueden dar a un ser humano, se le dieron a un sacerdote. Imagina el pobre la responsabilidad que tiene, y qué pesar del padre Fabio que está acá. La responsabilidad que tiene. Entonces, no, imagínense ustedes, entonces vamos donde el sacerdote a confesarnos. Y fíjense en que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desaparecer la presencia física de ese sacerdote, que nos ayude a desaparecerlo completamente, para que nos demos cuenta que es ese Espíritu Santo el que nos va a escuchar. Por eso yo les decía de esta señora que me encontré yo, en medio de la misión, que me decía que había encontrado en mi testimonio una claridad sobre el sacramento de la reconciliación. Y era por esto, ella hizo un día tomó una decisión, dice, a confesar, porque después de muchos años, hizo una lista de pecados increíble, al frente del Señor, pues allá meditando, y se arrepintió de todo, y luego se fue a confesar. Y cuando se fue a confesar, el sacerdote la miró y le dijo, ¿usted arrepintió de todos sus pecados que tiene anotados ahí? Digo, sí, padre, entonces la voy a absolver. Y la absolvió. Esa señora salió de ahí furiosa, y no volvió nunca más a la iglesia. Se fue. Y estaba ahí porque la llevó una sobrina a escuchar el testimonio. Pero mire que esto es lo más increíble. El Señor me muestra a mí esto. Cuando ella se confesó con el Señor y escribió todos sus pecados, luego se fue donde el sacerdote. ¿Y quién fue el que habló a través del sacerdote? El mismo Jesús, el Espíritu Santo, que ya conocía todo lo que escribió en el papel, que ya había escuchado toda la confesión, y le dio el regalo más grande, que fue absolverla. Pero mira el demonio lo que hizo con ella, la soberbia. ¿Y por qué? Porque esa persona estaba dividida de la humanidad, del prójimo misma, y el prójimo la condena.
El prójimo testifica contra ella en ese caso. Ella se arrepintió ya y ya entendió, pero esa persona podía quedar en un pecado tan grave que podía condenarse inclusive si seguía así, separada de la iglesia y con esa soberbia tan impresionante con que se fue. Y la realidad es esta, mire, nunca jamás en la vida debe uno andar en una romería buscando al sacerdote más santo para confesarse, porque eso es el error más grande que usted pueda cometer. Mire lo que es eso, soberbia, pura soberbia. Es tratando de acomodarse uno las cosas de Dios a su conveniencia. Imagínese el pecado tan grande que es eso. Es un horror. Si nosotros entendemos que el sacramento de la reconciliación es una liberación de las cadenas del pecado. Tenemos conciertos de teléfonos hoy. Una liberación de las cadenas del pecado. Miren ustedes lo que sucede. Si nosotros en el pecado estamos encadenados al diablo, las cadenas que nosotros voluntariamente adquirimos por el pecado solamente pueden ser desatadas por aquel que perdona los pecados y que superó la muerte y superó la serpiente mala a Satanás, por el Jesús mismo. Esas cadenas que nosotros mismos nos pusimos, nosotros mismos no nos las podemos quitar. Pero el Señor le dio a Pedro poder para atar y desatar en la tierra y en presencia del Señor en el cielo. Poder para retener los pecados o perdonarlos le dio a los apóstoles. Entonces miren que la realidad es que nosotros sí tenemos un sacramento que tiene todo el poder dado por Dios, pero es el mismo Dios, a través de su ungido del sacerdote, quien viene a romper esas cadenas en ese sacramento del matrimonio, de la confesión. Entonces el Señor nos muestra algo muy importante. Entendamos que para nosotros encontrar la posibilidad de encontrar esa liberación de las cadenas del diablo, tenemos que renunciar a él. Porque imagínense si uno se va a confesar de un pecado que sabe que va a cometer otra vez a conciencia propia, el diablo está allí tranquilo al lado diciendo, se arrepintió de lo que pasó hasta ahora, pero vamos a seguir trabajando juntos. Ahí el diablo sigue caminando con uno, sin ningún problema. Y ahí no hay nada, tristeza a los ángeles, tristeza a la Virgen María, dolores para Jesús en su cruz mística. En todo esto hay dolor, hay tristeza, hay desolación, hay cosas horribles desde el punto de vista espiritual, y ni hablar desde el mundo en que estamos viviendo en este plano material, porque nada nos puede funcionar bien. Vamos a vivir una vida miserable, falta de paz, falta de gozo. No vamos a hacer lámpara para nadie, sino que vamos a hacer es túnel y oscuridad para los demás. Entonces el Señor nos pide a nosotros en esta cuaresma que para poder encontrar las bendiciones que esta cuaresma trae, tan grandes, porque esta debe ser nuestra primera cuaresma. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos vivir el día del Señor, el día del Señor. Olvídese de todo lo que usted ha hecho hasta hoy, hágase de cuenta que no ha hecho nada, y esa es la mejor forma de vivir la fe. La fe se debe vivir como si nunca hubiéramos hecho nada. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acostamos en los laureles de lo que creemos que hicimos ya, y el esfuerzo que hemos hecho toda nuestra vida, y las cosas que hemos logrado, nunca vamos a poder crecer. Uno tiene que empezar de cero todas las veces. Es la única manera de santificarse. El que empieza con crédito nunca se santifica. Ese no se santifica. Uno no se puede dar crédito a nada. ¿Cómo así que usted lleva 50 años, 60 años, 30 años, 20 años, 10 años, que tiene rodillas con callos, que tiene no sé qué? Eso no vale nada. Lo que tenemos que hacer esta es nuestra primera cuaresma. Esta es nuestra última cuaresma. Sí, así debe ser. Así debe ser. Encontrémonos de nuevo con el Señor como si todo fuera nuevo. Y en esta forma vivimos con inocencia y con un corazón abierto a aprender las cosas que están sucediendo en una cuaresma como si nunca lo hubiéramos vivido. Pero si nosotros llegamos con toda esa experiencia a vivir una cuaresma que ya hemos vivido 20 retiros de cuaresma, el predicador de la cuaresma pasada era un poco más elocuente, el otro era no sé qué, y ya tiene una historia sagrada, la cosa más increíble de todas las cuaresmas. Esa es una persona llena de orgullo religioso, de pretensiones espirituales, de vanidad, y eso no da crecimiento espiritual para nada. Nosotros tenemos que hacer como si nunca nos hubiera hablado nadie, nunca recibimos una conferencia, jamás nos catequizaron, nada, empezamos de cero. Y eso es humildad porque el Señor nos llama a lo básico, a lo elemental. Uno debe empezar de cero todos los días.
Usted se levantó, hágase de cuenta que usted es el ignorante más grande del mundo, porque lo somos. Levántese así, no le levante con esa cabeza llena de sabiduría y esa cabeza llena de pretensiones y vanidad de que ya encontró todo. No, nada, esa es la peor trampa que el diablo nos puede poner a nosotros. La trampa, la pretensión. Entonces, para nosotros lograr este encuentro con Dios en esta Cuaresma, tenemos que lograr encontrar la verdadera reconciliación en un corazón contrito, sincero, que renuncia al pecado de raíz de verdad, con todas las fuerzas, sin ninguna bobada, sin ninguna mediocridad, sin ningún titubeo ni vacilación, sino de verdad, atreviéndose, diciendo: aquí estoy, Señor, yo me arrodillo ante ti, estoy muerto de miedo porque yo no sé cómo va a ser capaz de hacer esto yo, pero contigo sí puedo. Dame la fuerza para renunciar a este pecado, y dale, y hay que mencionar todo el mal que ese pecado hace. Este pecado me hace esto, este pecado le hace a los demás esto, este pecado hay que denunciarlo, hay que hablarlo, para que uno se oiga a uno mismo. Es que uno es sordo al propio pecado que uno comete, y por eso hay que repetírselo a uno mismo, decir: con este pecado daño, con este pecado mato, con este pecado daño mi salvación, con este pecado corrompo a los demás, con este pecado daño a la iglesia, con este pecado soy escándalo, con este pecado me puedo traer enfermedades para mí, para mis hijos, para mi familia, para el pueblo de Dios, para todo. Con este pecado destruyo, con este pecado atormento, y así como maldecir ese pecado, sacarlo, y después de eso el corazón queda tan atormentado de oír las inmundicias y el horror de ese pecado que tiene más posibilidades de no regresar a él. Pero si nosotros abrazamos el pecado, porque mire lo que pasa con el pecado. El pecado es un espíritu del diablo, un espíritu del mal. Cada pecado tiene guardián de los infiernos. Yo explicaba siempre esto: nosotros estamos paraditos acá. Para que un diablo pueda salir del abismo, necesita un instrumento. Y entonces, ¿quién es el instrumento del diablo que sale del abismo? El pecador. ¿Quién más? Miren ustedes los diablos, el hombre endemoniado que andaba por los cementerios desnudo, y Jesús lo exorcizó y le preguntó el nombre, y él dijo que era Legión. Y después, cuando les ordenó que se fueran, le rogaron a Jesús que los dejara meter en los cerdos. ¿Por qué razón pidieron eso? Mire, muy sencillo: porque el diablo, los espíritus del mal, ese ejército, no puede actuar en este plano nuestro a no ser de que tenga instrumentos. Si no tiene instrumentos, no puede. Entonces se fueron a la carne de los cerdos. Los cerdos no tienen razón, no tienen razonamiento. Por lo tanto, ellos, que son intelecto puro, a pesar de ser desterrado, que Dios no le quitó a ellos su parte angelical, ¿no? Ellos no pueden actuar a través de un cerdo en la forma que ellos estaban actuando a través del endemoniado del cementerio. Entonces, ¿qué pasa? Los cerdos se ahogan, obviamente, y los demonios, ¿qué pasó con ellos? Se van para el abismo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a confesar, del confesionario, del lugar donde estamos confesándonos, se hunden los diablos al abismo. Esos diablos que subieron del abismo por dentro de nosotros. Nosotros somos una escalera para traer demonios a la tierra. Y por eso, cuando nosotros nos morimos en pecado, nos morimos rodeados de los diablos que trajimos del abismo a hacerle daño a la humanidad a través de nosotros. No solamente nos dañamos nosotros, sino que dañamos a los demás con los diablos que traemos. Entonces, por esa razón, el sacramento de la reconciliación es tan inmenso que cuando usted se confiesa, se sienten que se caen, se siente un quemazón, un incendio, porque es el espíritu que cae al abismo en el sacramento de la reconciliación. Es inmenso el poder que tiene el sacramento de la reconciliación. Por eso es que hay que pedirle al Señor, implorarle que nosotros podamos entender lo que es un sacerdote, para que nosotros nos demos cuenta de la fuerza que hay ahí, el poder que hay ahí de Dios, no es sacerdote, de Dios, y nos demos cuenta el instrumento que es, y la bendición que tenemos nosotros de tenerlo. Fíjese que se habla de estos tiempos que estamos viviendo, y se habla cómo entre más pasará el tiempo, más difícil se nos va a hacer encontrar estos sacramentos. ¿Por qué? Y no es porque no van a haber sacerdotes, sino que hay tanta maldad en el mundo que se está corrompiendo la misma iglesia. Entonces,
no es nada raro que con el tiempo se desnutra también el sacramento de la reconciliación, porque hay una tendencia a protestantizarnos más que a catolicizarnos, o como se diga. Pero el caso es que nosotros tenemos una tendencia a volvernos más protestantes que católicos, porque estamos tendiendo a sacar las cosas tan difíciles de la iglesia. Hay sacerdotes que no creen ya en la mayoría de las cosas, ni siquiera hablan del diablo. Hay gente de la iglesia, parroquianos, que no quieren que les hablen nunca del demonio. Si un sacerdote les habla del demonio, ay, ese curita es muy fanático, muy terrible, muy asustador, y resulta que eso es mentira. La realidad es que nosotros no podemos equivocarnos. Nosotros somos los instrumentos de Dios o los instrumentos de Satanás. No hay ninguna diferencia. Una o la otra, no hay intermediario. Entonces, qué lindo sería que nosotros fuéramos los instrumentos de Dios. Imagínense si uno se puede presentar ante el Señor un día y saber que a cambio de traer inmundicia del abismo, nosotros trajimos belleza del cielo, y que nosotros caminamos por la tierra trayendo ángeles del Señor, y no caminamos por la tierra trayendo espíritus inmundos para hacerle daño a la humanidad y a nuestra alma. Son dos cosas muy diferentes, muy grandes. Y esto se consigue únicamente empezando por donde debe empezar, por los primeros ladrillos. Y esos ladrillos se consiguen con la reconciliación. Pero acuérdense, si uno no está reconciliado con el prójimo, hasta el sacerdote va a odiar cuando se confiese, porque de pronto le parece un enemigo.